Y continuando, te encontramos ahora el pasaje de la maldición de la higuera. Aquí la palabra nos dice que el Señor tenía hambre y quiso comer fruto de la higuera, pero resultó que no encontró fruto. Pero hay algo que me llama la atención en este pasaje. Dice la Escritura, pues no era tiempo de higos. O sea, la higuera tenía hojas, pero no tenía fruto, pero no era tiempo de higos. Y el Señor, al ver que no encontró fruto en ella, entonces la maldijo diciéndole: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Bueno, uno humanamente podría decir: pero qué injusticia si no era tiempo de higo, ¿no? Pero es que realmente el Señor siempre desea enseñarnos a nosotros algo. Con cada cosa que acontezca, el mayor deseo del Señor siempre es de explicarnos, de enseñarnos algo. Una de las cosas que yo personalmente puedo aprender en este pasaje, no digo que sea mi interpretación, sino que lo miro como de una manera que yo puedo estar atenta, es que realmente el Señor siempre espera de nosotros que demos fruto, que Él pueda encontrar en nuestras vidas fruto. No importa que sea tiempo de dar fruto o no tiempo de dar fruto, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. No importa qué tiempo sea el que esté pasando en nuestras vidas. No importa si es tiempo de alegría, si es tiempo de tristeza, si es tiempo de angustia, si es tiempo de dolor. Cualquier tiempo que sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que dar el fruto necesario a cada estación. Supongamos que estemos pasando un tiempo de dolor, un tiempo de enfermedad. ¿Cuál crees tú que podría ser el fruto que el Señor desearía que nosotros alcanzáramos en esa estación de dolor, de enfermedad? Pues yo pienso que el fruto de fe sería el mejor fruto, el fruto de confianza en que el Señor tiene todo el control, en que el Señor puede sanar. Y si bien desea sanar o no desea sanar, las cosas seguirán iguales, porque nuestra confianza sigue estando puesta en el Señor. De manera que no es que el Señor hará porque no encuentra el fruto de nuestras vidas nos va a maldecir. No, por supuesto que no. Él es amor y por eso Él vino, para amarnos y darnos vida eterna. Sino que podamos nosotros encontrar una enseñanza tan buena en que no importa el tiempo, la estación que nosotros estemos viviendo en el momento, que el Señor pueda encontrar el fruto necesario en nuestras vidas como sus hijos, como hijos de Dios, frutos de alegría, de acción de gracia, fruto que glorifiquen, que honren su nombre, que glorifiquen al Padre, que glorifiquen al Hijo, que glorifiquen al Espíritu Santo, fruto que el Señor se sienta contento, que no importa la circunstancia, que nosotros como seres humanos, porque realmente vivimos circunstancias difíciles, pero no importa cualesquiera que sea, que nosotros podamos encontrar, que el Señor, pueda encontrar ese fruto anhelado. Ahora, la palabra del Señor también nos enseña que es necesario que nosotros, como hijos de Dios, pasemos diferentes pruebas, diferentes dificultades, diferentes momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el propósito, al final de cuentas, cuando tú lees el pasaje del apóstol Pablo del apóstol Pedro, hablando de esto, es porque el fin de todo esto es que seamos hallados fieles, seamos hallados sin reproches, seamos hallados firmes en la fe, porque ese es el resultado de cuando el Señor muestra su amor, cuando nos permite pasar por diferentes pruebas. Ahora bien, sigamos en la siguiente parte, donde habla sobre la purificación del templo. La purificación del templo es un escenario que realmente se vivió en el siguiente día, al siguiente día de que el Señor entró a Jerusalén. Y eso vamos a decir que fue el segundo día, lo que sería nuestro calendario el día lunes, ¿verdad? El día lunes. Entonces dice la palabra que vinieron pues a Jerusalén. Estoy leyendo en Marcos capítulo 11, verso 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Wow. Aquí el Señor, como quien dice, vino a poner orden. Hay ocasiones en que el Señor necesita poner orden en nuestras vidas, ¿verdad?
porque venimos a Él todos como desordenados, ¿verdad? Cosas y situaciones en las que no sabemos cómo manejar, o quizás no sabemos cómo hacer en la presencia del Señor, cómo caminar en el camino del Señor. Y cuando nos llegamos al Señor, el Señor comienza a encontrar cosas en nuestras vidas que no son de estar en el templo. En esta ocasión, el pasaje, la Escritura dice que habían cambistas, personas que cambiaban las monedas, ¿verdad? A la moneda del templo, porque gente venía de todas partes, de las regiones de alrededor de los países, para la fiesta de la Pascua, y traía entonces sus monedas de sus países, de las regiones donde habitaban. Y o también pues los que vivían ahí manejaban entonces la moneda romana. Entonces en el templo no se recibían otras monedas que no fuesen las monedas del templo. Entonces para eso estaba el trabajo de los cambistas ahí, pero estaba dentro del templo. Y ahí está el problema. Hay cosas que nosotros permitimos, que no debe ser así, que aunque por muy buena que sea, por un favor que se haga, o que se diga, ok, esto parece muy bien y ayuda a los demás, no es necesario que se haga dentro del templo, porque se pierde la reverencia del lugar. Que se haga mejor fuera del templo, ¿verdad? Y no tan solamente estaban los que cambiaban moneda, sino también los que vendían palomas, los que vendían ovejas, corderos, porque era una necesidad de las personas que venían de afuera poder presentar una ofrenda, porque era la fiesta de la Pascua, que era donde se presentaban los sacrificios. Entonces, al venir de lejos, le era incómodo traer un animal caminando por todo ese camino. Entonces, una manera de facilitar el trabajo del viajero era ofrecerle lo que necesitaba en Jerusalén. Pero el detalle está que lo hacían dentro del templo. Y ahí es donde está la expresión del Señor cuando dijo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Imagínense, y no quiero andar en el tema, pero resulta que también eran ladrones, porque los precios que ponían se aprovechaban y eran unos precios exorbitantes, unos precios muy caros que daban los animales o el cambio de moneda. Pero no nos inclinemos a eso, ¿verdad? Vayámonos al enfoque de qué es lo que es permisible dentro del templo, dentro de la casa del Señor, ¿verdad? El tener reverencia, el apreciar el lugar por el cual el Señor estipuló para que su nombre fuese adorado. Ahora bien, dice la palabra del Señor que después que el Señor hizo todo esto de limpiar el templo, ¿verdad? Allá, como les decía en el video anterior, hay cosas en las que los detalles que son registrados en los apóstoles de forma que dan más detalles. Entonces, tú cuando quieras encontrar el enfoque completo, tú puedes leer donde se encuentra ese mismo suceso y tú puedes encontrar más detalle y enlazar las cosas. Por ejemplo, fíjate que ese día, le estamos diciendo que era el segundo día de la semana, ¿verdad? El día lunes, cuando pasó esto, contando nuestros días ahora, ¿verdad? Porque en el Señor no se cuentan así. En el Señor es el primer día, segundo día, tercer día, y así sucesivamente hasta llegar al sábado, que es el séptimo día. Pero en nuestro lenguaje, que sería el día lunes, resulta que el pueblo, cuando el Señor limpió el templo, dice la Escritura escrito por Mateo, en el capítulo 20, el verso 12, del 12 en adelante, que habla de la purificación del templo. Cuando el Señor dijo estas palabras, mi casa de oración será llamada. Cuando el Señor dijo estas palabras, escribe Mateo, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. O sea que hay cosas en las que nosotros necesitamos recibir la sanidad del Señor, pero que realmente en nuestras vidas no permite que la manifestación del poder de Dios se dé, porque están esas cosas que perturben la santificación del templo. Ahora bien, la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo pasamos a ser templo del Espíritu Santo? En el mismo instante, en el mismo momento en que nosotros reconocimos que éramos pecadores
y aceptamos, recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Desde ese momento, el Espíritu Santo comenzó a habitar en nuestras vidas y fuimos entonces hechos templos del Espíritu Santo. Ahora bien, en la Escritura, cuando el Señor purifica el templo de Jerusalén, comienzan a venir cojos, ciegos, mancos y personas que estaban enfermas. Fíjate, estas personas que empezaron a llegar al templo, antes de que el Señor limpiase el templo, no les era permitido entrar. ¿Por qué? Porque según las leyes que se tenían dadas por Moisés, no podían entrar al templo cosas que fuesen imperfectas. Entonces, estos enfermos no tenían la oportunidad de adorar en el templo, porque ni los mismos escribas y los fariseos, toda esta gente, no se los permitía. Entonces, aquí ahora se encuentra que ellos, al ver la oportunidad de ir al templo, van al templo. Y no tan solo ir al templo por ir al templo, sino por una necesidad física que ellos tenían. Y aquí el Señor les suple su necesidad. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Qué maravilloso saber que cuando nosotros vamos al templo, el Señor suple nuestras necesidades, sean físicas, sean emocionales, mucho más espirituales. Es por eso que es muy importante e indispensable que tú estés asistiendo a un lugar donde tú te puedas alimentar espiritualmente, un lugar donde tú puedas crecer, donde tú te puedas fortalecer con la palabra. Es muy importante porque es casa de oración declarada por el mismo Dios para adorarle. Y no tan solo eso sucede, sino si seguimos leyendo lo que Mateo escribe, dice la palabra, dice el verso 14, y vinieron a él al templo, en el templo ciegos, cojos y los sanó. Y sigue diciendo el verso 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que se hacían, y a los muchachos, aclamando en el templo, fíjate, los muchachos, clamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David. O sea que la declaración del día anterior de la entrada triunfal de Jerusalén al Señor, desde ese momento y al día siguiente, las gentes todavía proclamaban Hosana, y más viendo cómo el Señor hacía maravillas en el templo. ¿No es esto maravilloso? ¡Wow! Y sigue diciendo, mira lo que dice los escribas, porque ellos se indignaron al ver a los muchachos cantar de esta manera. Dice, le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y le dejaron, ya no pudieron hacer más nada. En otro lugar, en otra parte de la Escritura dice que si el Señor les callaba, porque ellos mismos le dijeron que los mandara a callar, y el Señor le dijo, si se les calla, entonces las piedras clamarán, las piedras cantarán. ¿Y qué piedras eran? Las piedras del templo, la construcción del templo. Wow, esto es impresionante. Cuando tú comienzas a estudiar la palabra, tú comienzas a ver cuánto tesoro, como dijo el Señor en su palabra, que su palabra es como aquel que encuentra un tesoro, ¿verdad? Y comienza a explorar, o aquel también que encontrando un tesoro en un terreno, vende todo lo que tiene y compra ese terreno donde está ese tesoro. Cuando comenzamos a escudriñar las Escrituras, nos damos cuenta que es una palabra viva. Tú puedes aprender, leer un pasaje o hasta a sabértelo de memoria, pero cuando tú lo escudriñas detenidamente, tú te das cuenta cuán gran mensaje, cuán gran enseñanza el Señor nos da a través de su palabra. Y seguidamente de esto, en el video anterior les explicaba sobre lo que era la maldición de la higuera. Realmente la maldición de la higuera, cuando les hablaba acerca de que el Señor decía que nosotros demos frutos, ¿verdad? Ahora, en este momento, recuerda, estoy hablándoles del día lunes, ¿verdad? A nuestro calendario, el día lunes.
Pues resulta que la maldición de la higuera fue ese día, lunes, cuando el Señor iba dirigido al templo, que después hizo la purificación del templo. Ahora, cuando ya van de regreso, dice la palabra del Señor, pasando la mañana, o sea, el siguiente día, vieron que la higuera que el Señor había maldecido, que no había encontrado fruto, estaba seca desde raíz. Y esta es una gran enseñanza que el Señor nos deja, literalmente nos lo dice, porque Pedro se sorprende y dice, mira Señor, la higuera que maldijiste, mira, está seca desde raíz. Entonces, leyendo en Marcos ahora, capítulo 11, dice el Señor, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¡Wow! Ahí es donde está el detalle, hermano, porque muchas veces hay oraciones en las que no recibimos respuesta. No digo que sean todas, ¿no? Pero hay unas en las que nosotros pedimos, pero que realmente en el corazón no lo creemos, dudamos. Y tú quizás puedes decir, no, yo sí creo, pero no sé por qué no me contesta. Pero ponte a analizar, si de pronto al decir tú en esa petición que tú crees, no habrá un día que tú digas, porque se ha tardado tanto esa respuesta, no habrá un día en que tú hayas dicho, ¿será que el Señor me lo podrá hacer? Sí, exactamente. Llegan momentos de duda, y el Señor lo dice en su palabra, que nuestra fe no debe ser como las olas del mar, ¿verdad? Que van y vienen. Un día creo y otro día lo dudo. Otro día creo, 2 días más lo creo y después lo dudo, medio día lo dudo. No, tiene que ser una fe firme para que podamos ver la manifestación del poder de Dios. Y esto, cuando vieron esta maldición de la higuera que fue hecha realidad, eso fue el día martes, lo que hoy contamos como el día martes, que sería el tercer día de la semana. Damos gloria a Dios por su palabra. Y sucedieron muchas cosas más ese mismo día martes, pero vamos a comentarlo en otro video, ¿ok? Bueno, me dio mucho gusto poder compartirles la palabra del Señor y nos veremos en otra próxima transmisión viendo los sucesos de nuestro Señor Jesucristo en esta semana. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Bendiciones.